Buenas tardes, queridos contertulios. Mi nombre es Abel de la Costa, este es el Sillón Bíblico y vamos a hablar de las lecturas del 16º domingo del tiempo ordinario. Y una escena que todos conocemos y que tenemos muy grabada en la memoria, es exclusiva del Evangelio de San Lucas, pero es tan sencilla, tan hermosa, que es como la del buen samaritano. Aunque esté contada en un solo evangelio, realmente lo tenemos grabado adentro. Quisiera aclarar, precisamente hace poquito me pedía una persona que yo pusiera por escrito estas charlas. No puedo hacerlo, ya lo expliqué, pero sí que en algunos casos me baso en escritos míos que están en línea. En este caso es uno de ellos. Abajo tienen la dirección para ver el escrito original en el que yo voy a basar esta explicación verbal. Muy bien, y este evangelio comienza con algo que llamo, precisamente en ese escrito, un apagón. Un apagón. ¿Qué quiere decir un apagón? Cuando estamos en el teatro y que estamos todos charlando y, uy, mira la escenografía, ay, si estamos en una ópera, uy, la orquesta, mira, aquel ya está ensayando, aquel ya... Y de repente, ahora aparece una voz que dice que bajemos los móviles o que los apaguemos y se corta la luz. Y todas las miradas y el silencio y todo enfocan al escenario. Bueno, eso hace San Lucas narrativamente. Comienza con una frase muy curiosa. Dice, yendo ellos de camino, Jesús entró en un pueblo en casa de Marta. Yendo ellos de camino, está ese pronombre, ellos de camino, Jesús entró en un pueblo en casa de Marta. O sea que en algo que era un viaje colectivo, digamos, ahora la cámara se focaliza exclusivamente en Jesús y en estos dos personajes que van a aparecer. Una que va a hablar, incluso va a hablar, diríamos que demasiado, Marta, y la otra que no va a hablar, María. Se focaliza ahí. ¿Y nosotros qué hacemos entonces mientras tanto? Bueno, nos decía que estábamos de camino. Y en ese camino conviene que nos sentemos a mirar esta escena, porque tenemos mucho para aprender. El Evangelio de Marta y María, ya lo sabemos, se ha usado durante mucho tiempo para expresar el gran valor que tiene la vida contemplativa en nuestra fe. María representaría esa mejor parte, la vida contemplativa, que no le será quitada, mientras que Marta, por el contrario, termina representando la vida activa. Y uno se siente un poquitito, ¿no?, desvalorizado, de decir, bueno, está bien, me parece muy bien que valga mucho la vida contemplativa, pero ¿y qué haríamos en la iglesia sin los que tienen una vida activa, sin los que van de aquí para allá llevando el evangelio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el uso de este evangelio para querer encomiar un tipo de vida por sobre la otra. Tengamos presente que cuando San Lucas escribe esta escena no existe en la iglesia esa dicotomía de vida activa y vida contemplativa. Entonces vamos a tratar de ver de qué trata o por qué se dirige a Marta con estas palabras Jesús. María eligió la parte mejor y no le será quitada. Bien. Hay un uso simbólico de los nombres de Marta y María, ya sé, me dirán, bueno, Marta y María son las amigas de Jesús, las hermanas de Lázaro, sí, perfecto, pero aquí no están presentadas como las amigas de Jesús, hermanas de Lázaro en la aldea de Betania, en absoluto. Aquí es una aldea innominada, no es evidentemente Betania porque no queda en el camino en el que veníamos. No están presentadas como figuras que debamos conocer de ningún sitio. Nacen como en un teatro, ¿no? Vienen en el libreto, vienen presentadas en la lista de personajes. Está usando los nombres propios como simbólicos, como se suele hacer en el Antiguo Testamento. No lo podemos saber eso, si estuviéramos en el Antiguo Testamento seguramente yo les diría, sí, aquí los nombres tienen un valor. Como, qué sé yo, en el relato de Caín y Abel, Caín es presentado con su nombre, adquirí un varón con el favor de Yahvé, mientras que Abel no se dice ni siquiera lo que significa el nombre, que significa precisamente algo sin valor. Entonces ven, ahí se está jugando con el valor del nombre. ¿Pasa lo mismo aquí? No lo podemos saber. Lo que sí es curioso es que Marta, en arameo, es el femenino de la palabra Señor, es la señora.
Y además se dirige a Jesús hablándole de Señor. Entonces, un poco Marta y Jesús comparten un cierto nivel, ¿no? Mientras que María está incluso físicamente ahí abajo. Está sentada a los pies del Señor. No hace nada, pero tampoco está ni siquiera en el mismo nivel. Su nombre, no hace falta explicarlo, es el nombre más común de pueblo que se les puede imaginar. No solo para nosotros los cristianos, también en aquel momento. Es un nombre de mujer muy común. Bueno, muy bien. Entonces, ojo, esto es conjetura. No hay en el relato nada que nos indique que debamos entender simbólicamente estos dos nombres. Pero viene bien tener en cuenta ya esta antinomia en los nombres. Vamos un poquito más a lo que sí dice el relato. Y el relato nos dice, muy sintéticamente lo presenta, porque ustedes vieron que ocupa apenas 5 versículos. El relato dice que Marta iba de acá para allá. Se pierde un poquitito la frase, ¿no? En la versión litúrgica antigua, la que usábamos, la que todavía está en línea en muchos sitios como el Testigo Fiel, decía, se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Está bien la frase. La versión litúrgica actual en España, la verdad es que lo ha complicado un poco, ¿no? Dice, andaba muy afanada con los muchos servicios. Bueno, la versión, tomé otra como para tener para comparar, ¿no? La versión argentina, también litúrgica, dice, estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa. La verdad que lo que dice en griego es muy interesante. Las tres están bien traducidas, pero hay un matiz que es importante rescatar del original, que es que nos dice que Marta iba de aquí para allá en torno a muchas diaconía. Servicio en griego se dice diaconía. Ahí es una palabra más bien común. Pero ¿qué pasa? Que para los años 70 y pico, que es cuando escribe San Lucas, diaconía ya no es una palabra común entre los cristianos. Es una palabra técnica, especifica el servicio, que es el núcleo de la religiosidad del cristiano, por lo menos para los primeros cristianos. Para nosotros no sé, pero servir era aquello a lo que era llamado el cristiano. Entonces diaconía no es una palabra común. No se trata solamente, o posiblemente lo que aquí está diciendo, no es los quehaceres de la casa. No es que lava los platos y... no. Resulta que anda atrás de mucha diaconía, de muchos servicios. ¿Sí? Y María no. Entonces, claro, ¿de qué se queja Marta? Marta, naturalmente, dice, Señor, no te molesta. Es muy linda la frase de Marta, porque me hace acordar mucho al Génesis, ¿no? Cuando Adán lo acusa a Dios, en definitiva, ¿no? La mujer que tú me diste por compañera, me dio del fruto y comí. Señor, ¿no te molesta que mi hermana... O sea, la culpa en realidad es tuya, no es de ella. ¿No te molesta que mi hermana esté ahí? Dile que me ayude. Y entonces Jesús le responde algo que es fundamental. Dice, Marta, tú te afanas, te agitas, te mueves por demasiadas cosas. Y una sola es importante. Incluso hay una variante textual, no está recogida en la versión litúrgica, pero hay una variante textual que es muy bonita porque va siendo como por grados. Dice, Marta, tú te agitas por demasiadas cosas, hacen falta pocas, en realidad solo una. Así que va como en cascada. Pero la idea es la misma, la idea que recoge la versión esta breve de la versión litúrgica es la misma. Te agitas por muchas cosas y solo una es importante. Yo creo que ahí está el sentido del relato. No tanto en la diferencia entre vida activa y vida contemplativa, sino entre lo mucho y lo uno. ¿Qué pasa? Esos cristianos que, yo por ejemplo, ¿no? Para no hablar de los vecinos, yo por ejemplo, ¿no? Si me tengo que fijar cuál es mi diaconía en la iglesia, empezaría, a ver, yo llevo el testigo fiel, soy coordinador de la catequesis de mi parroquia, hago la hoja parroquial, hago el sillón bíblico, tengo un grupo de oración. Tú te agitas por demasiadas cosas, me diría Jesús, y en realidad una sola es importante. ¿Ven? Si enfocamos mal la diaconía cristiana, se convierte en los muchos servicios.
Se convierte en que ya no es diaconía, ya es activismo. Por supuesto, no me voy a tirar tierra encima, yo estoy muy contento de hacer todo eso. Mientras que yo mismo sea capaz de mantenerlo en lo que Jesús pide, que es una sola es importante. No son las muchas diaconías, es la diaconía. Es el servicio lo que importaba. Y te lo olvidaste, Marta, porque estás de acá para allá y estás reclamando lo mucho, y te olvidaste que es una sola cosa. ¿Y qué está haciendo María? Una sola cosa. Entonces ella empezó por la parte que correspondía, que es por una sola cosa. Hay un hermoso libro de Kierkegaard que se llama La pureza de corazón, es querer una sola cosa. Te agitas por demasiadas cosas y una sola es importante. Bueno, ¿cuál es esa importante? No podemos decir, no, la cosa importante es sentarse a los pies de Jesús a escucharlo. No, esa fue la sola cosa que encontró María. Y la sola cosa que hubiera encontrado Marta, ¿cuál sería? La diaconía. A lo mejor correspondía que ella se moviera, pero se moviera en el centro de una sola cosa. Y esa sola cosa nos ayuda muy bien la primera lectura para decirla y el Salmo para de alguna manera darle la vuelta, ¿no? La primera lectura nos habla, convergente con el Evangelio, de hospedar al Señor. La primera lectura es esa llegada misteriosa del Señor a la casa de Abraham. ¿Y Abraham qué hace? ¿Empieza a hacer cosas? No, abre los brazos y lo acoge. Lo recibe, recibir al Señor, hospedar al Señor, esa sola cosa. A lo mejor esa sola cosa es sentarse a sus pies a escuchar. A lo mejor esa sola cosa es el cura que va a celebrar misa y que gasta su vida en celebrar misa. A lo mejor esa sola cosa es la vida del laico tal que gasta su vida, no sé, en enseñar a los niños o en misionar en el Amazonas. La sola cosa. Como Abraham, que se gasta en hospedar al Señor. Y bueno, y el Salmo, a través de una inversión simbólica, nos demuestra el valor de eso, ¿no? La antífona del Salmo nos dirá: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Es decir, cuando nosotros hospedamos al Señor, terminamos pudiendo hospedarnos en su tienda, ¿no? Bueno, muy bien. Espero que esta pequeña aproximación, esta obrita teatral tan hermosa que es el relato de Marta y María, nos sirva para verlo desde otro lugar que no sea la antinomia de vida activa y vida contemplativa. Y bueno, hoy no hay pregunta bíblica. ¿Por qué? Bueno, primero, porque no la preparé. Segundo, porque se me hacía largo explicar esto y no puedo pasarme de los 15 minutos. Ya lo tengo claro. Vamos sí a los saludos. Ante todo, Eduardo Andrade de Brasil, provincia de Santa Catarina, ciudad de Río do Campo. Muchas gracias, Eduardo, por ver este vídeo y por el esfuerzo de tratar de entender mi idioma, ¿no? Bueno, Roque Morales de Holguín, Cuba. Muchas gracias también por escuchar. Andrés Calle Noreña de Colombia. Y hace una reflexión muy bonita Andrés y dice en un momento alguna frase que me gustó rescatar, nos dice: aún el místico está llamado a sufrir, a apersonarse de las angustias de los otros, ¿no? Porque eso es toda la fe. La fe es diaconía, es vicariedad, es estar uno en lugar del otro, ¿no? Porque eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por ver estos vídeos y ya saben, ¿qué voy a decir ahora? Voy a decir, denle de comer al algoritmo. Comentarios, comentarios y comentarios. Y likes y suscripciones y difundir todo lo que puedan este trabajito. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana próxima.